Sí. Sí, profe. Sí, profe. Un segundito la pantalla. Sí, se escucha bien. Buenas noches. Bueno, buenísimo. Lo escucho bien. Un segundo de paciencia y lo buscamos. Bueno, ahora sí. Bueno, vamos a ver si hoy terminamos de conversar sobre algunas cuestiones vinculadas a la bolilla 1, porque ya después de la Semana Santa, el jueves que viene, vamos a en nuestra media clase, la otra mitad, les va a enseñar Florencia a leer un fallo, con la primera mitad ya vamos a empezar federalismo. Si vemos que tenemos alguna limitación, seguimos con la virtual en semana, y si no, completaremos el jueves antes del examen. Bueno, lo primero que quiero contarles, nosotros ya hemos visto algo de cómo funciona el sistema jurídico, de qué manera abordar la bolilla 1, que es bastante interesante cómo la pueden trabajar desde el libro, desde el tomo 1, que el tratamiento es ágil. Ahí lo primero que hace el texto es diferenciar la idea de constitución y derecho constitucional con otras ideas que son afines y que parecieran ser lo mismo, pero no lo son. Después la unidad presenta algunas cuestiones que me parece que es importante, que es la diferencia entre saber qué es una tipología y cuáles son las clasificaciones de constitución. Ahí van a encontrar prácticamente todas las tipologías y todas las clasificaciones con fácil estudio, pero a mí me interesa que ustedes sepan qué es una tipología. El Cicerón, para explicar la idea de tipología, agarraba un pañuelo, ¿no? Lo tomaba en sus manos y lo desplegaba. Y él dice, el pañuelo puede ser un pañuelo chico, un pañuelo grande, para sonarse la nariz, para ponerse, bueno, hace años la gente se ponía, los hombres, el pañuelito en la solapa del traje, o para limpiarse los labios, pero nadie duda de que en todos los casos vamos a estar hablando de un pañuelo. Esa es la idea de tipología. ¿Qué es lo que hace que algo sea eso y no otra cosa? Entonces, cuando vemos la tipología de constitución, tenemos que ver qué ingredientes hacen que cualquier sistema sea un sistema constitucional y no otra cosa. Sobre esa base vamos a ver históricamente las primeras tipologías, las que dicen son escritas, que dicen son constituciones, algunos tipos de texto, unos que dicen que hay constituciones cuando
responden a la razón, hay constituciones cuando responden a la historia, hay constituciones cuando responden a la sociología. Finalmente van a ver que sea cual sea la tipología que elijamos, nos vamos a tener que poner de acuerdo en que no hay lo que se llama tipologías puras. O sea, ninguna constitución es solo una cosa o solo de una manera, sino que generalmente hay ingredientes de una tipología y de otra. Una vez que ustedes sepan las tipologías, recomiendo la más clásica, que es la de García Pelayo, que está en el libro. Una vez que saben eso y que yo después les pongo cómo sería la tipología de la Constitución argentina, vamos a algo más fácil, que es la clasificación, volviendo al pañuelo. Si ya sabemos que esto es un pañuelo, después podemos clasificar pañuelos chicos, pañuelos grandes, pañuelos de etiqueta, pañuelos de todos los días, para limpiarse, no para limpiarse, para sonarse la nariz. Eso es clasificación. Una clasificación típica de las constituciones es las que están codificadas en un texto y las que están dispersas en varios textos y no codificadas. Bien, eso se los dejo para que de alguna manera ustedes puedan después estudiarlo con el libro en la mano, que va a ser muy fácil. Y la otra cosa que no quiero que olviden, yo por eso les pasé un artículo que está en el aula virtual sobre la historia de la enseñanza del derecho constitucional. Yo les remarco acá que para saber cómo fue desarrollándose la enseñanza del derecho constitucional entre nosotros, lo primero que hay que saber es que hay dos fuentes insoslayables. Los ingleses con la Universidad de Cambridge y la Universidad de Oxford. Y hay dos profesores que hicieron a la esencia de la enseñanza del derecho constitucional. Después tenemos algunas proyecciones en Italia y Francia, y finalmente los españoles, y sobre todo en la Universidad de Salamanca y en Bolivia, donde se formaron nuestros próceres. Bien. Pero en concreto, una vez que empezamos a ver cómo incipientemente se empezó a enseñar la Constitución, hasta que, no digo la Constitución, el derecho constitucional, porque entre nosotros empezamos a enseñar derecho constitucional desde antes que tuviéramos Constitución, fíjense. Entonces, una vez que tuvimos Constitución en 1853, y como la habíamos traspolado casi íntegramente de los Estados Unidos, vino la primera gran polémica nacional. Haber copiado la Constitución americana implicaba seguir su jurisprudencia. Eso decía Sarmiento: si trajimos la Constitución americana, sigamos la jurisprudencia de la Corte de los Estados Unidos. Y Avellaneda dice: no, señor, nosotros podemos haber tomado un texto constitucional, pero lo podemos seguir o no, según nuestra Corte vaya marcando la línea de interpretación. Esto fue un debate interesante, y después tenemos al menos 6 etapas en la enseñanza del derecho constitucional, que lo van a ver en ese artículo, más resumido en el libro, pero les sugiero por lo menos en una ocasión lo lean del artículo, y hay una pequeña parte donde explicamos cómo es la historia de la cátedra entre nosotros en Mar del Plata. Ustedes saben que nosotros tuvimos una universidad que era la Universidad Provincial de Mar del Plata, que era católica, que estaba en el pasaje Catedral, ahí entre la catedral y el edificio que está enfrente, y ahí estudiaban en la universidad que ni siquiera era nacional. Recién con Ilia se crea la Universidad Provincial de Mar del Plata, y con los militares esa universidad se transforma en nacional, que para recrearlo, ustedes saben que en la época de la dictadura, cada una de las fuerzas militares se apropiaban de un área, y la universidad era de la Marina. Por eso la carrera de abogacía, yo empecé a estudiar en el año 79 y terminé en el 85, fíjense qué ensalada. Empecé con los militares
y terminé con el gobierno de Alfonsín. Pero en realidad, lo primero, nosotros teníamos un examen de ingreso con 3 exámenes. Comprensión de texto, historia y filosofía. Si aprobábamos ese examen, teníamos un cupo de 50 para entrar. Pero de los 50 había 10 que eran acomodados, que entraban de prepo, que eran los amigos o hijos o parientes de los militares. O sea que en los hechos el cupo que teníamos nosotros era de 40 si habíamos aprobado el examen. Una locura, porque la universidad había empezado a ser nacional ya en la época de Perón, un poquito antes, se la suspende a la universidad y cuando vuelve a reabrirse ya se reabre bajo la órbita de los militares de la Marina. Entonces nosotros nos vendieron que nuestra carrera iba a tener una especialidad en Derecho Marítimo. Por lo tanto, nosotros hicimos una carrera esta como promoción, en la que estoy yo, que tenía 37 materias y 3 prácticas. Que decían, son 40, pero ustedes salen especialistas en Derecho Marítimo. Yo me acuerdo cuando me recibí en el 85, que ya estaba el plan de los militares y el plan de civil, del gobierno civil, que ya bajaba a 28 materias. El asunto, cuando fuimos a pedir la especialidad en Derecho Marítimo, nos dijeron, ustedes están locos, ustedes se reciben de abogados, si quieren una especialidad en marítimo, hagan un posgrado. Así que al cohete nos hicieron estudiar 40 materias, y me acuerdo que todas las materias adicionales estaban vinculadas con los militares. Había una primera materia, estaba en primer año, que era Introducción a los Intereses Marítimos, que era un librito que había que estudiar, que eran todos los discursos que daba Macera cuando quería ser presidente. O sea, imagínense lo que era eso. El asunto que tuvimos una etapa en Mar del Plata, donde la universidad a cargo de los militares, primero el titular fue el profesor D'Angelo, que después fue un reconocido penalista de Mar del Plata, fue el abogado del caso Monzón, que quizá ustedes lo recuerdan, que fue un hombre muy prestigioso. Después un segundo profesor dentro de ese periodo fue el que después fue decano en la Universidad de La Plata y rector normalizador, que fue Juan Carlos Pereira Pinto, un gran profesor de Derecho Constitucional, y pese a que estaba el Estatuto de la Revolución, él no perdió ocasión de decirnos, ustedes tienen que trabajar sobre el texto de la Constitución, porque esto en algún momento se tiene que acabar. Y cada clase que venía nos repartía constituciones de todo el mundo para que las miráramos y empezáramos a adecuarnos a lo que después fue la democracia. Después de eso, con la democracia, el primer titular de constitucional fue el profesor Juan Sola, que en su momento era personal de la Cancillería, fue presidente del Instituto Antártico Argentino, cónsul en Los Ángeles y finalmente embajador en Francia, un hombre muy culto que ahora es secretario del Departamento de Derecho Público en la UBA, que fue nuestro primer titular, hasta que se hizo el concurso. Los que ganamos el concurso fuimos el doctor López Martucci y yo, y ahí se forman las 2 cátedras, una de las cuales ustedes están cursando. Bien, todo eso lo van a desarrollar de una manera más extensa cuando lean un poquito los artículos que yo les dejé. La otra cosa que sí quisiera que nosotros tuviéramos a mano, nosotros hablamos de derecho constitucional, pero antes de eso tenemos que hablar de constitución. Entonces tenemos que hablar un poquitito del significado del término constitución y cómo de alguna manera evolucionó. Esta palabra tiene una carga que es extra lingüística, porque cuando hablamos de constitución hablamos más, un poquito más de ese texto que es la Constitución. Además de referirse a un instrumento jurídico que estudiamos los abogados para apoyar nuestras demandas, etc., tiene una carga emotiva, una carga ideológica. Recuerden ustedes que
con la recuperación de la democracia, el presidente Alfonsín terminaba todo su discurso de campaña recitando el preámbulo de la Constitución. Y ahí salió el mito de que con la Constitución se come, se trabaja, se estudia. Después se demostró en la realidad que la crudeza de sus consecuencias no era tan así, pero bueno, valía la pena por lo menos declamar que esas cosas pasan con la democracia. Nunca, no siempre se consigue. Es cierto que hay orígenes del término. Este término, si bien no es de uso reservado a los juristas, sino que los ciudadanos, los políticos, los dirigentes de sociedades intermedias y todos nosotros, ustedes en general, usan la palabra comúnmente. A diferencia de otros términos, no sé, distracto, estelionato, ilícito, que son propios de abogados. La palabra constitución es de uso corriente y hasta podemos decir que es un patrimonio social. El Ángel Bermejian, que fue nuestro primer profesor de Derechos Humanos en esta universidad, en facultad, tenía un librito que se llamaba Análisis Pedagógico de la Constitución. Ese librito decía, yo quiero pasar, él nos contaba, a considerar que la Constitución, en vez de ser literatura fantástica, sea un bestseller, porque todos hayan leído la Constitución y la conozcan. Bien, esta frecuencia y esta generalidad de la utilización de la Constitución es la primera observación de la realidad que hay que plasmar acá. Pero además hay que destacar que el término Constitución es muy rico, bien, es simbólico, es una especie de escudo, de paraguas que intenta protegernos. Digamos, Constitución es la vigencia de las instituciones, es la democracia, es la participación política, es la participación ciudadana. Para acreditar esta afirmación, Pablo Manini nos explica que hay dos ejemplos. Primero, en la dictadura del 76 al 86, al 83, había un músico popular que ponía, si yo fuera un ciudadano de primera, amparado por una constitución, ¿bien? Y en la campaña electoral, dice Manini, el candidato a presidente, que no iba a resultar electo, lo transformó en un rezo laico, mientras miles de personas coreaban emocionados la Constitución. Por eso decimos que la palabra Constitución tiene su carga lingüística muy fuerte, porque además de referirse a este instrumento jurídico que nosotros estamos estudiando, tiene la carga emotiva, ideológica, política, social y económica. Y analizar cada aspecto, bueno, implicaría muchísimas clases, ¿no? Pero sí me interesa saber de dónde traemos este término. Y este vocablo viene del latín, qué raro, diría Serrano, lengua en que se utilizaban los términos constitutio y constitutionis, que derivan de constituere, que es establecer, y estaba formado por la combinación del verbo cum, statuere, o sea, constituir algo es establecerlo por primera vez o modificarlo. Constitución es el establecimiento de las instituciones. Ahora, en el idioma español, la palabra constitución es en realidad un sustantivo femenino de 4 sílabas con acentuación aguda. Ustedes dirán que está hablando en chino, pero nosotros estudiamos así las palabras cuando estudiamos lengua. Y fue incluido por primera vez en un diccionario español latino de la Real Academia en 1729. Los griegos lo usaron el término politeia. En fin, los romanos asignaron un significado que no era una forma de Estado, dado que el término constitución aludía a lo que ordenaba el emperador. Cada vez que el emperador da una orden, decía, es una constitución. Cicerón ya
le da otra juridicidad al término porque le saca las connotaciones éticas, políticas y sociales, y la palabra politeia, que usaron los griegos, fue reemplazada en latín por Cicerón en el término constitución. Entonces el nombre constitución quiere decir hacer, promover por primera vez. No voy a hablar ni de Gallo, ni de Luciano, ni de la Edad Media, ni de la Edad Moderna, porque me parece seguir un poco en precedentes, y les voy a dejar un articulito de Manini, pero sí decirles que el uso del término constitución en su sentido actual comienza con los teóricos de la división de poderes. Usó Montesquieu, artículo 16 de la Constitución, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el cual se dice, fíjense qué definición linda, toda nación que no tiene los poderes de los derechos garantizados no tiene constitución. Tener constitución es la división de poderes y la garantía de los derechos para las personas. Hubo algunos, como el suizo Hermann de Vallet, en un libro que se llamó El Derecho de Gente, que dice la constitución es el reglamento fundamental de un país. Finalmente, el concepto moderno de Francia es el de la Revolución Francesa. De allí es que nosotros hemos tomado la idea. Entonces, ahora sí, visto este pequeño antecedente para de alguna manera empezar a meternos en la idea de constitución, vamos a tratar de profundizar un poquitito más el tema de a qué nos referimos cuando hablamos de la Constitución. Nosotros decimos que el sistema constitucional, porque yo creo que, no sé si les expliqué a ustedes, la idea del sistema jurídico y derechos humanos. No lo hemos hablado con ustedes esto. Alguno quiere hablar de sí o no. Alguno de los que están durmiendo, que se despierten y que me diga si hablamos del sistema jurídico y derechos humanos. Voy a entender con este silencio que no. No, todavía no hablamos de ese tema. Entonces, lo que es cierto, vamos a ver qué es el derecho constitucional y qué es una constitución. Pero lo cierto es que hoy casi podríamos decir que no hay ningún país en el mundo que no tenga una constitución. Hasta los más autoritarios, más. La dictadura de Videla tenía su estatuto para la Organización Nacional de la Revolución y era su constitución, que estaba por encima de la constitución real. Entonces, la constitución sirve para democracia, para autoritarismo. Es un multiuso. No, porque una cosa es tener una constitución que cualquiera puede tener y otra cosa es tener un sistema constitucional. Cuando uno dice yo tengo un sistema constitucional, está hablando de una estructura que desde la punta de la pirámide, recuerden acá Kelsen, informa todo el sistema. Y nosotros tenemos un sistema jurídico que tiene constitución, abajo los códigos, los tratados, las leyes, los reglamentos, todo debe hacerse de acuerdo a las indicaciones que da la Constitución. Entonces, si tenemos en vez de una Constitución un sistema jurídico que es algo más profundo, vamos a saber que tenemos un sistema jurídico democrático y con base en los derechos humanos, si se dan tres condiciones. Primera condición, el sistema jurídico condiciona todo lo que pasa de ahí y para abajo. O sea, si el sistema jurídico constitucional funciona, todo debe hacerse de acuerdo al mandato de la Constitución. Esto es porque las constituciones en realidad no tienen normas como el Código Civil o como una ley cualquiera, sino que tienen principios. Fíjense ustedes que nuestra Constitución Nacional tiene algunos principios que están en más de un artículo.
Por ejemplo, cuando ustedes quieran saber, lo vamos a ver en la segunda parte, cuál es la competencia de la Corte Suprema, qué puede hacer la Corte Suprema y los demás tribunales federales, van a tener que leer dos artículos, los artículos 116 y 117. ¿Esto qué quiere decir? Hay principios, como el principio de competencia de la Corte, que está reunido en dos artículos. Y hay veces que un solo artículo, como el artículo 19, regula dos principios distintos. Ustedes leen el artículo 19, la primera parte dice: las acciones privadas de los hombres que en modo alguno ofenden al orden, a la moral pública, ni perjudican a terceros, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. ¿Eso qué quiere decir? Que la Constitución está sentando el principio, es el principio de reserva. En toda sociedad democrática, a nosotros nos tienen que respetar cierta reserva moral que no solo es interna, sino que también es externa en un pequeño ámbito. Con esto que les quiero decir, si la reserva del 19 de la Constitución fuera solo el pensamiento, como decía Sarmiento cuando se escapaba para Chile, las ideas no se matan. Y ustedes en este momento podrán estar pensando, este Jiménez, que teníamos feriado de jueves, nos chupó una clase el martes y nos jodió la noche del martes. Algunos querrían estar viendo el partido de Boca. Pero si lo piensan, y yo no me entero, aunque viéndole la cara a veces me entero, yo no lo puedo sancionar, porque el pensamiento no puede ser escrutado. Yo no puedo condenarlos por lo que piensan, porque no lo sé. Pero a veces ustedes expresan su ética, expresan su moral. Hay una zona de reserva que también está fuera del pensamiento. Por ejemplo, yo no podría sancionarlos por la forma en que se visten. Si hay hombres que quieren vestirse de mujer o mujeres que quieren vestirse de hombre, o porque algunos lleven el pelo largo o corto, o porque algunos tengan barba o no la tengan. Ustedes se van a reír con esto, pero cuando yo empecé en la universidad, no solo había que para inscribirse que pedir certificado de antecedentes policiales y criminales, sino que había que sacarse una fotito. Entonces muchos profesores, cuando iniciamos la cursada, llamaban para conocernos y tenían una ficha nuestra. Y muchas veces me ha pasado que yo tenía una ficha con un profesor cuando queda el examen. Jiménez se dejó la barba, o Jiménez se afeitó, porque te iban mirando y te iban siguiendo. Y hasta te sugerían, mire, en esta época déjese de joder con la barba. O por ejemplo, sancionarlo a uno por lo que piensa y expresa. Por ejemplo, en la época en que yo me inscribí en la facultad, si uno decía que era peronista o comunista, lo llevaban preso. Yo tenía muchos amigos que eran peronistas, que recién me di cuenta que eran peronistas cuando vino el gobierno de Alfonsín y pudieron expresar que ellos eran peronistas. Se podía decir que uno era radical, pero mejor si era liberal. Bien, y uno tenía que tener presente que todos los problemas que habíamos tenido en esta vida eran la culpa de Perón. Y yo se lo digo, ustedes recuerdan que yo les conté en la primera clase que yo fui asesor de Alfonsín. O sea, en su momento tenía otro pensamiento. Pero esa es la esfera que protege la Constitución. Aquellas acciones que se expresan, pero no molestan ni ofenden. Pilar, que era un genio total, nos decía, hay ciertas molestias que la sociedad democrática tiene que respetar, como esta que yo les digo. Si tengo barba, si no tengo barba, si soy heterosexual o homosexual, si me gusta hablar de una manera o de otra. Pero hay ciertas molestias que no, porque ya ofenden al orden, a la moral pública o perjudican a un tercero. Yo puedo vestirme como quiera, pero hoy por hoy nuestra sociedad no admite que yo ande desnudo. Es un criterio social que no está admitido, salvo que quiere ir a una playa nudista. Por ejemplo, ustedes saben que la Corte entiende
que la tenencia de estupefacientes para el propio consumo en forma privada y en dosis mínimas no es punible, porque el Estado no está para agarrar a un tipo que está fumando un porro en su casa. Bien, entonces imaginen que yo estoy, es un jueves, que estoy dándoles clase, son las 10 de la noche, terminó la clase, me voy a mi casa y cuando cruzo la plaza, que está enfrente de la facultad, tengo frío, digo, me quiero fumar un porro. Cruzo un policía, me agarra, me lleva preso y el fiscal y el juez que van a decir, viven el otro. Estaban en medio de la facultad a las 11 de la noche, solo fumándose un porro. Ahora fíjense qué distinto si yo salgo de la facultad de dar clase en el horario de Fabián Richter, que da clase de 6:30 a 8. Salgo a las 8 que la plaza está llena de gente y me prendo un porro. Ahí estoy haciendo imitación del vicio. Aunque estoy haciendo lo mismo, esa conducta es reprochable y puede tener sanción de prisión. Entonces, por eso ustedes tienen que saber que las acciones privadas están protegidas por la Constitución, en tanto no ofendan ni molesten al orden público o al tercero. Vamos, Mariela, que ya falta menos. Mirá, Mariela Godoy, son las 8:46, falta menos. En cualquier momento, cuando te quieras dar cuenta, terminó la clase. Pero bueno, el mismo artículo 19 tiene una segunda parte que dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe, que es otro principio. Un artículo solo tiene dos principios importantísimos. Este segundo principio se llama el principio de la legalidad, que quiere decir que en la democracia argentina uno puede hacer cualquier cosa, salvo que una ley le diga esto no se puede hacer. La regla es la libertad y la excepción es la no posibilidad. Cuando hay una ley que dice esto no. Por ejemplo, cuando hay una norma que dice se puede tomar alcohol, pero a los menores de 18 años no se le puede vender. Entonces ya está establecida la norma. Eso no se puede hacer. Distinto para las personas jurídicas. Ustedes que están viendo Civil 1, cuando estudian personas jurídicas, van a ver que las sociedades solo pueden hacer lo que está en su estatuto. Es al revés. Si algo no está en el estatuto social, no se puede hacer. Si nosotros conformamos una asociación ambientalista, solo podemos proteger el medio ambiente y no otra cosa. Bueno, ¿a qué iba yo con esto? Si hay un sistema jurídico, la Constitución impone ciertos principios que tienen que guiar todas las leyes que se hagan por abajo, todos los actos que se hagan por abajo, todas las actividades que se hagan por abajo. Si eso no se puede hacer, no hay sistema constitucional. Ustedes me dirán, eso qué fácil. Solo en derecho tenemos que tener una constitución, porque si la constitución nos dice que se puede hacer y que no se puede hacer, ¿para qué tenemos leyes, reglamentos? Si ya está. Pero como la constitución establece principios, después necesariamente tiene que haber leyes que desarrollen esos principios y lo deben desarrollar conforme la pauta que da la Constitución. Por ejemplo, si queremos hacer una ley de drogas, tenemos que preservar la reserva constitucional del que se puede fumar un porro en su casa. Si queremos sancionar la pornografía, tenemos que permitir cuando una persona ve un video pornográfico solo en su casa, con mayores que prestan consentimiento. O sea, hay límites y esos límites los pone la Constitución. Entonces, primer principio, primera regla para saber si estamos... ¿Se les cortó a todos? A mí no, ustedes... No, a mí tampoco. No, No, Se escucha no, para bien. nada. Estamos bien. Bien que se han hablado porque de esa manera despertamos todos y seguimos escuchando la clase. Entonces, la Constitución, primera regla,
dispone principios que informan al resto del sistema. Pero estos principios, como no son leyes, deben ser interpretados. ¿Cuándo se violó la ley? ¿Cuándo se violó la privacidad? ¿Cuándo hay una violación al derecho a la salud? ¿Cuándo se violaron los derechos del trabajo? Y siempre los jueces, cuando tienen que interpretar, tienen que evaluar si en ese caso se violó o no se violó. ¿Eso qué quiere decir? Que un sistema constitucional siempre es abierto a la interpretación. No es como una ley que dice blanco o negro. El sistema de la Constitución nos dice este principio se respetó o no se respetó. Entonces los jueces y también, no sé, los presidentes, los legisladores, cuando hacen las leyes y los jueces cuando dictamos nuestra sentencia, tenemos que interpretar todo el tiempo. Y tenemos que saber si una cosa es ética, no es ética, si es moral y si no es moral. ¿No saben cuál es el gran riesgo? Primero, que la Constitución nos dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿De qué manera? Por ejemplo, artículo 18. Nulo un crimen, nula pena sine ley. El artículo 18 dice que nadie puede ser criminalizado en su conducta si antes esa conducta no está dispuesta en el Código Penal. Ninguna conducta puede ser prohibida si antes no se legisla que ese hecho será prohibido. O sea, a nadie se le puede permitir hacer algo, después hacer una ley que lo prohíbe y condenarme porque yo me mandé la macana antes que la ley la sancione. ¿Me entienden? El Código Penal prohíbe el homicidio, ¿verdad? Si yo mato a alguien, voy preso y se prueba. Pero como la ley no prohíbe, por ejemplo, matar hormigas, si yo mato una hormiga no voy preso, salvo que hagan una ley que diga, como está en extinción las hormigas y son muy importantes para hacer veneno, el que mata una hormiga va preso. A partir de ahí, el que mata una hormiga va preso. Y eso también a nivel administrativo. Ustedes saben que hay una ordenanza de la universidad que prohíbe fumar en las aulas y en el ámbito de la universidad. El que fumaba antes de la ordenanza yo no le puedo decir nada, pero después de la ordenanza el que fume irá preso. Entonces, el sistema impone ciertos contenidos como necesarios. Si no hay ley, no hay conducta prohibida, por ejemplo. Y excluye a otros como prohibidos. Por ejemplo, el artículo 18 prohíbe la pena de muerte por causas políticas. El 36 prohíbe el golpe de Estado. Ustedes me dirán, si será un golpe de Estado igual, sí, pero esa prohibición significa que cuando termine el golpe, y algún día va a terminar, el que lo dio va a ir preso, porque está en curso en un delito penal. Pero vuelvo a decirles, primero, para que haya un sistema constitucional, la Constitución impone que está permitido y que está prohibido. Lo impone en forma de principio, o sea, es un sistema abierto. Pero el gran riesgo es que el intérprete crea que sus principios morales son los que informan a la Constitución. Imagínense si yo soy un juez creyente y creo que lo que dicen las leyes debe ser lo que dice el Evangelio. Tendríamos un problema. Se haría un salto que la filosofía llama la falacia de Hume, que va de lo descriptivo, no sé, no deseará la mujer del prójimo, dice los mandamientos, a lo prescriptivo, cualquiera que desea la mujer del prójimo, yo lo condeno penalmente. Bien, entonces, cuando los jueces interpretamos el sistema constitucional, tenemos que interpretarlo según los parámetros que el mismo sistema provee. Si nosotros queremos saber si una cuestión está permitida o prohibida, hay que bucear en la propia Constitución a ver qué nos dice. Y si la Constitución no nos alcanza, vamos a los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Entonces, yo digo acá, el sistema constitucional
gira alrededor de la idea de constitución, pero de esa constitución, la constitución que es capaz de imponer sus contenidos. Ustedes piensen ahora en lo que pasa todos los días, si hacemos caso a lo que dice la Constitución, si es real que nosotros seguimos el parámetro constitucional, porque entonces no viviremos si no es así en un sistema constitucional. Es que claro, si bien el sistema jurídico integra todos los elementos que lo nutren, cuando hablamos del sistema constitucional, estamos hablando de una realidad que aún siendo compleja, posee perfiles propios que deben ser definidos para diferenciarlo de otras realidades. Por ejemplo, la Constitución es el gran programa de gobierno que se establece democráticamente para los poderes del Estado y para el pueblo. Artículo 16 de la Constitución francesa, que está compuesto por ciertas reglas, que está dictada por la Convención Constituyente, en ejercicio del poder constituyente y en beneficio de los habitantes. Esto lo decía, palabras más, palabras menos, Beaufort. Claro, decía Duverger, un político francés muy reconocido, que el derecho constitucional es cada vez menos el derecho de la Constitución para ser cada vez más el derecho de las instituciones y los regímenes políticos contenidos o no en el texto de la Constitución. Es cierto que los regímenes políticos se vinculan a la Constitución, pero si lo que dice Duverger fuera cierto, no estudiaremos derecho constitucional. Iríamos con el lámina a estudiar derecho político. Estudiaremos la teoría del Estado, estudiaremos los regímenes políticos, pero eso no es derecho constitucional. La voz instituciones políticas puede suplantar al rótulo de derecho constitucional. Saber si estamos frente a una dictadura, un gobierno democrático, saber si es un Estado unitario, federal, eso puede suplantar al estudio del derecho constitucional. Y acá lo que hacemos es volatilizar lo jurídico, porque el estudio del sistema constitucional, yo estoy de acuerdo que no podrá ser solamente la Constitución, porque nadie duda que, por ejemplo, parte del derecho constitucional es el estudio de los partidos políticos y el derecho electoral, que no está estrictamente en la Constitución. Pero, aunque el Estado sea la Constitución y el Estado sean una realidad social, una realidad viva, lo político, igual que lo jurídico, no están sino montados alrededor del ser humano. Y entonces, el derecho constitucional nos da el gran plan político jurídico para que el ser humano se desarrolle. Bien, pero no es ni teoría del Estado ni derecho político. Lo importante cuando estudiamos nuestra materia, derecho constitucional, es poder analizar el funcionamiento real de una constitución también real. O sea, ¿saben cómo nos equivocaríamos? Yo para enseñarles derecho constitucional les enseñara lo que dice la Constitución y les dijera eso es lo que sucede. Aunque nosotros sabemos que la Constitución dice una cantidad de cosas y no todas suceden. Por eso lo que nosotros tenemos que hacer cuando aprendemos derecho constitucional es estudiar el funcionamiento real de una Constitución que también es real, que es lo que yo les digo en el primer día de clase, un estudio crítico de las instituciones. Para conocer esta realidad hay que ocuparse de muchas situaciones que no serán jurídicas, ¿no? Por ejemplo, la discusión que se está dando hoy, de que el juez Alejo Ramos Padilla dice, cuando se ocupa un terreno de día, eso no es delito. Uno dice, pero estamos locos, ¿cómo puede ser? Uno puede estudiar esa situación, porque debe haber alguien constitucional en lo que decide este juez, y seguro la Corte va a decir otra cosa. Pero lo que no tenemos que hacer, si analizamos lo que resolvió Ramos Padilla o algún otro juez, es desplazar
a la constitución del eje de nuestro sistema. No podemos decir, como Ramos Padilla en el juez de la nación, y él interpretó que una gente que ocupa un terreno lo ocupó de día y eso no es delito, Ramos Padilla está cumpliendo con la Constitución porque puede la República. No, se puede equivocar. Bien, con esto señalo que el sistema constitucional es una realidad integradora, amplia, pero tiene por eje a la Constitución. Algo tiene muy jovencito Kelsen. Para un sector de la analistas del derecho constitucional, la Constitución se presenta como una realidad jurídico-formal, como una estructura piramidal que determina cómo funciona el sistema. Entonces, Constitución como jerarquía. Arriba la Constitución y los tratados de derechos humanos, abajo las constituciones provinciales, abajo las leyes, abajo los reglamentos, abajo las resoluciones unidas. Se limita a definir a grandes trazos el sistema sin descender al detalle, derecho particular. Una variable de esta posición es lo que decía Kelsen, que además de considerar a la Constitución como norma suprema, dice, es la base de la jerarquía. Por eso van a ver ustedes que yo cuando les enseño supremacía de la Constitución, supremacía de la Constitución quiere decir que la Constitución es lo más grande que hay. Pero lo podemos ver como soberanía, porque un Estado soberano es el único que puede decir que Constitución es suprema. Porque el único el Estado argentino puede decir en Argentina lo que más vale en la Constitución. Eso es como soberanía. Pero la supremacía de la Constitución también hay que jerarquía. Y además quiere decir, la Constitución está en la política. Y eso es que es. Ustedes muchachos, muchachas y señores y señoritas me pueden preguntar si tienen alguna duda y yo se las voy a responder. Para el sector kelseniano, la Constitución es el paradigma y fuente de la juridicidad. Si hay algo que manda, es la Constitución, porque es la fuente de todo, que no tiene carácter político, sino que tiene carácter jurídico. La Constitución fundamenta a la sociedad, es la que le da origen y la ordena. Hay otras concepciones de Constitución, que es la institucional, que dice, esta concepción se opone al concepto normativo de que la Constitución es una ley suprema. Y dice que el conocimiento de la realidad social de un país se logra mediante el estudio de sus instituciones. Esto es Fourier, los franceses. Constitución es la iglesia, la sociedad rural, los políticos, las ONG, todo eso sumado en la constitución de un país. Esta visión se aleja de lo que dice Kelsen, se aleja del diseño normativo y se pone en la estructura de los poderes y los intereses sociales. Y a ver, la Constitución de Argentina, ¿quién es? Y la sociedad rural, los empresarios que tienen mucho poder, los militares, los partidos políticos nacionales. Eso es la Constitución, lo que pesa más políticamente y tiene más fuerza. Hay otros analistas que dicen que la Constitución, y esto es interesante, esto lo decía Lowenstein, que acá está en la foto, la Constitución es un medio para limitar el poder. Porque sabemos, había un inglés que se llamaba Lord Acton, que decía, el poder corrompe, y cuando el poder es absoluto, corrompe absolutamente. Entonces, para que un tipo no tenga todo el poder y abuse de él, es importante que se lo limite. Y es importante que haya una constitución. Bien, el poder es pernicioso, aunque es necesario, pero ya que vamos a tener un tipo gobernando o una señora gobernando, vamos a limitarlo. Vamos a ponerlo en la constitución. Por eso hay que frenarlo al abuso del poderoso, garantizando la esfera inviolable de los derechos ciudadanos. O sea, recuerden ustedes que toda limitación que hacemos a los que gobiernan
es para que nosotros gocemos mejor de nuestros derechos. Si no, la limitación no tiene sentido. Acá la naturaleza, Perdón, no escuché, es para que nosotros, ¿no? nosotros podamos gozar de nuestros derechos. Ahí está, Tiene gracias. sentido limitar al poderoso, o sea, decir, señor Fernández, ya está, disfrutó de su bebé, vaya a gobernar. Y no se equivoque cuando haga los decretos. ¿Por qué? Porque no queremos que limiten nuestros derechos. ¿Mm? Acá por eso la naturaleza de la Constitución es política, pero también jurídica. Esto lo decía un gran profesor mío, Alberto Escota, que decía, siempre, chicos, lo político condiciona lo jurídico. Pero ¿saben qué es lo que caracteriza una democracia? Porque yo voy a dar un caso. Se hizo un acuerdo entre Menem y Alfonsín. Se hizo el Pacto de Olivos y después jurídicamente, respetando ese pacto, se hizo una reforma a la Constitución. Lo político fue el Pacto de Olivos. Se pusieron de acuerdo. Bueno, yo te doy la reelección y yo te doy ciertos controles. Lo jurídico fue esa reforma. ¿Qué dice Jota? Señores, siempre lo político va a condicionar a los jurídicos. Sin Pacto de Olivos no hubiera habido reforma. Pero en una democracia, una vez que lo político impuso a lo jurídico, todos tenemos que hacer caso a lo jurídico. O sea, se hizo un acuerdo de libro, se llegó a una reforma que es más o menos mala. Hay que acatarla hasta que hagamos otra reforma. Una vez que hicimos el budín, a comerlo, aunque sea muy dulce o le falte sal. Porque es lo que hicimos para hacer comida. Y las reglas hay que respetar. Esa es la diferencia entre una democracia y cualquier otro sistema. Donde yo digo, voy a hacer una democracia con derecho y después asesino a todo el mundo. Bien. Este es el enfoque que se nutre del pensamiento liberal de Lowenstein, que dice, señores, es necesario hacer los controles para poder tener una convivencia. Para otros, esta es la Salle, la Constitución es la concreta y real configuración de una nación. Nosotros ustedes van a tener que estudiar la diferencia entre constitución formal y constitución material. Constitución formal es la que tiene todo el mundo. Constitución material es el sistema constitucional. O sea, la constitución que funciona. Esa es la constitución material. Una constitución que está en funcionamiento. Entonces, para la Salle, la constitución es la constitución en serio. La constitución argentina sería para la Salle una sociedad que no tiene muchos derechos, que tiene grandes bolsones de pobreza y que no logra controlar al poder. Según Gargarella sería unos derechos bien establecidos y una sala de máquinas que no funcione para garantizar esos derechos. Para la Salle no habría que leer la Constitución, habría que ver cómo se proyectó la Constitución en la sociedad y la respuesta sería mal. Hay que mejorar nuestra sociedad, mejorar los controles y vamos a tener una mejor Constitución. Para ver, acá se estaría en un concepto descriptivo de la Constitución. La Constitución es lo que pasa, en serio. Para otros, como la Salle, habría un modo sociológico de existir un pueblo, porque la Constitución no es el ser, no es la hoja de papel, es el deber ser, es esa hoja de papel en funcionamiento. La teoría entonces del derecho constitucional resulta la herramienta adecuada para elaborar certeramente la fisonomía del derecho constitucional moderno. Lo que nosotros estudiamos, la teoría constitucional, es una herramienta para hacer el diseño de cómo es el derecho constitucional moderno, para comprender en forma útil y eficaz los diversos conceptos que se usaron y que se van a usar para definir el término constitución. O sea, la Constitución Nacional es el instrumento del que todos debemos estar orgullosos, pero mucho más orgullosos si lo hacemos cumplir. Bueno, yo creo que con esto, más una lectura
del capítulo 1 del libro y lo que yo les pasé, ustedes van a estar en condiciones de decir la bolilla 1 está lista. Vamos a tener como tarea para el hogar estudiar la forma de Estado en relación al territorio, que es el federalismo argentino. Ustedes cuando empiecen a estudiar van a ver que yo explico la diferencia entre el Estado unitario, donde el poder es concentrado, al Estado federal, donde se reparte entre varios territorios. Y donde se dice, ni el unitarismo ni el federalismo son condición de democracia. Acá yo discrepo con Germán. Germán decía que el federalismo es un contenido pétreo. La democracia argentina no puede ser otra cosa federal. Yo acá coincido con Manoff. Si la sociedad reforma la Constitución y la unitaria, no por eso va a ser menos democrática. O sea, los franceses son unitarios, los chilenos son unitarios, los norteamericanos son federales y los brasileños son federales. Y son todos democráticos. Sí les puedo decir que el federalismo sirve para que haya más control. Y sobre todo es bueno para los estados de gran extensión. Porque hay provincias que controlan el Estado federal que controla la provincia y municipios que controlan las provincias. Así que eso sería la base, un Estado unitario, un Estado federal y un sistema intermedio que es el Estado de las comunidades autónomas, que es lo que tienen los españoles. Una vez que veamos ese detalle, vamos a meternos en el federalismo argentino y las más importantes relaciones que tiene el federalismo argentino. Para terminar, vamos a ver algo que yo quiero que lo sepan bien, que es la intervención federal. Es algo que el Estado federal dispone para garantizar la existencia de las provincias, pero que se ha desnaturalizado al punto que se usa la intervención federal para poner en caja a las provincias que son díscolas. Otra realidad que se transforma en irrealidad. Pero todo eso es lo que vamos a ver en la primera parte de la clase próxima y después ustedes verán cómo se leen para. Y si tenemos suerte en otra clase más, cerramos la otra bolilla. Igualmente, si quieren, ya sea por el campus o por mi mail que todos tienen, háganme la consulta de cualquier tema que no lo tengan muy claro, que prefieran que tengamos una clase especial sobre eso y lo trabajamos. Los que, les pido por favor, los que están en el campus, manden sus prácticos al campus. Los que no están en el campus me lo mandan los prácticos a mi mail. No me lo manden fuera de término. Yo lo voy a corregir todo. Así que si algunos todavía no están corregidos, esperen un poquito que todos serán corregidos. Yo les voy a ir mandando las correcciones. Bueno, muchachos, si tienen alguna... Profe, solo quiero hacer una consulta. Sí, espera, ahí está, ya saqué la pantalla partida. Bien. Sí. Porque yo no estoy validada todavía en el campus, o sea, no estoy validada porque no me subieron la nota de teoría y me cambiaron de comisión a subcomisión porque no tengo nota. Y yo ya hice el trabajo, pero bueno, no fue corregido y ahora hay un segundo trabajo. Bueno. ¿Se puede ir al parcial igual? Si no estoy... Escúchame a mí. Yo el trabajo que vos mandás lo corrijo. Bien. El primero y el segundo, pero vos no vas a poder dar el parcial si no estás inscrita, aunque te haya corregido el trabajo. Bien, salvo que la facultad te haga una nota firmada por alguna autoridad que diga, señor profesor Jiménez, usted tiene que autorizar a Mariela Godoy a rendir. Entonces yo... Perfecto. Pero si vos no tenés una autorización firmada o estás incorporada, no te puedo evaluar. Si estamos en ese problema, unos cuantos compañeros. Claro, ¿me entendés? Que si no yo estaría promoviendo posible fraude. Porque yo te evalúo igual, aunque no estás, y yo no sé si estás o no estás. Entonces yo lo único que puedo hacer es evaluar a los que están en lista. Los que no están en lista yo te evalúo si alguien con autoridad me firma un papel que me diga nosotros estamos cometiendo un error, no la podemos incorporar, evaluarla igual.
Entonces yo evalúo. Pero me cubro, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Sí, porque me vienen cambiando de comisión en comisión. Y Está como bien. yo le dije a las chicas las de que están ahí, las señoritas que se ocupan de esto, le digo, yo dejé todas las materias para aprobar teoría y que desde diciembre vengo pidiendo la nota y que no me la carguen, la verdad que es molesto. Y le dije, bueno, estaba a punto de dejar porque Está bien. yo compré los materiales de Vicente, me cambiaron de comisión a usted, no me sirve el otro, tengo que volver a comprar, y encima que me digan no podés porque no estás, como que se sale de mí. Una cosa, Mariela, conmigo no tenés que comprar nada, porque está todo en la página. Así que no Bien, tenés que volver bien. a comprar, porque conmigo no tenés que comprar nada. Tenés que estudiar. Ah, bueno, gracias, profe. Bueno, de todas maneras, lo que yo no puedo hacer es tomarle examen a una persona que no la tengo registrada en la comisión. Sí, sí, lo mismo me dijo el profesor Vicente, por eso me cambiaron de comisión, me dijo que usted guardaba la nota, yo ahora mañana sin falta vuelvo a tomar la clase y me voy a ir a hablar con los chicos del centro otra vez. El día del parcial, vos no estás inscrita, estás afuera de la cursada, ¿me entendés? Sí, Salvo que una autoridad te diga, Jiménez, tome el examen a este señor. bien, bien, lo voy a volver a hablar. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Sí, yo, profesor. Verónica Kloster es mi nombre. No sé si le suena que ayer le tuve que reenviar el trabajo práctico a su mail porque no lo pudo leer del campus. Bueno, y Yo ahora, lo entregué en tiempo y forma. bueno, espera que te lo voy a corregir entonces. Ah, no, yo eso, quería saber si había recibido, porque no sé qué es lo que pasa. Yo lo mandé en Word al Vos campus, no se lo pero diste, no lo pudo abrir. Verónica, vos no se lo diste a Soraya, Sí. y entonces ¿cómo no lo voy a recibir? No, no, yo lo mandé al campus, Vos lo mandaste al campo. lo subí al campus No el día puedo 6. abrir. Y Sí. vos lo volviste a mandar. Sí, ahora se lo mandé a su mail, ayer. Bueno. Ayer se lo mandé a su mail. No lo puedo abrir, te lo corrijo. Lo que pasa es que no te lo puedo corregir si no lo puedo abrir. Está en Word, por eso digo, no sé qué pasa si no se puede abrir, no sé, no sé por qué es, Voy a porque la siempre trabajé de la misma manera. Escuchame, Verónica Closter, escuchá también. Si yo voy a la página y no puedo abrir el trabajo, no te bocho, te digo, mándamelo de nuevo. ¿Me entendés? Y Ok, si no lo podés ok, mandar, sí, sí, ya está mandado entonces. acá. Ok, Profe, una pregunta. ok, gracias. Quería saber si el parcial iba a ser oral, ¿puede ser? No, la comisión de Ricker va a tomar oral, la mía va a tomar escrito. Ujú. Y tienen que preguntarle a Lanza cómo toman ellos. Ah, yo soy de la comisión 5, entonces Por tocaría eso oral. tomás oral. Bien, Lanza dijo que perfecto. toma escrito Muchísimas también. gracias. Igual recuerden que las notas se van después a promediar con los prácticos. Así que, digamos, nadie va a desaprobar si aprobó el parcial. Pero a veces uno se saca un 8 en el parcial y lleva después una nota 6, porque con los prácticos no anduvo tan bien. Así que eso es una evaluación que hago yo. Por eso yo soy el que corrige todos los prácticos. Pues yo termino nivelando todas las notas de los parciales con lo que las veo en clase o los veo en clase y con lo que los evalúo con el trabajo en los prácticos. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. Profe, una consulta, buenas noches. Sí, buenas noches. La clase de la próxima semana vamos a ver las bolillas de 6 y 7 de federalismo. Claro. El 25 es el parcial. Bueno, si no llegamos con la clase del jueves que viene, tomaré un lunes o un martes. ¿Verdad? Ah, ok. De todas maneras, no hay tema que no esté en el libro. Sí, eso lo sé, pero como no nos había quedado pendiente y nos queda nada más que una clase antes del parcial, por eso le consultaba. Fíjate lo que les hablé hoy, que les dije, me introduje el federalismo y lo vamos a ver en la clase que viene. Sí, pero no me había quedado claro bien el tema de la fecha. Si Está no bien. lo terminamos,
veré si podemos tener una clase adicional antes del examen. Si Perfecto. no se puede, al libro. Listo, gracias, profe. Acuérdense que yo no puse la fecha de los parciales. Eso lo Sí, pone sí, la sí. facultad. Sí. Gracias, profe. Por eso estamos teniendo esta clase en día adicional para que no pierdan el día de Pascua. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, que tengan feliz Pascua. Igualmente. Rompan poco los huevos y coman chocolate los que puedan gastar. Muy buena fue la charla Gracias, que profe. tuvimos la otra vez. Hasta luego, profe. Gracias Muchas por la gracias, clase. profe. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Chao. Muchas gracias. Hasta Chao. luego.